Damos inicio a nuestra tercera sesión de este curso de actualización para periodistas que se titula 8 temas que todo periodista tiene que conocer. Esta es una iniciativa del Instituto Socioambiental Bolivia, ISA, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, la Fundación Jubileo y la plataforma digital La Pública. Que han organizado este curso con el objetivo de contribuir a la labor de todos los trabajadores de la prensa en su trabajo cotidiano. Estamos hoy con la doctora Lourdes Ortiz. Ella es médico con maestría en salud pública y ciencias de la educación superior. Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Salud. Ha sido viceministra de Salud, es consultor nacional e internacional en el área de gestión sanitaria y vigilancia epidemiológica. Actualmente es docente investigadora de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, de la Facultad de Medicina y presidenta de la Sociedad Boliviana de Salud Pública. Doctora, por favor, no sé si es que ya está lista para compartirnos su presentación, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Agradecer a los organizadores de la actividad y a los participantes. El tiempo siempre es muy corto. Espero poder brindar una información resumida, pero que sea importante para ustedes. Y por supuesto, cualquier momento tengo disponibilidad para ampliar la información que sea necesaria. Se me ha pedido una presentación muy breve y sobre todo que luego podamos compartir algunas preguntas, respuestas, de tal manera que podamos complementar el tema. Entonces, yo voy a medir el tiempo, pero sí les pido también, si estuviera cumpliendo los 30 minutos que me han pedido, que me avisen unos minutos antes. Vamos a hablar entonces de la situación de salud y de las perspectivas. Es decir, qué ocurre actualmente en el sistema de salud, cómo se presenta la salud de la población y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Y siempre que hablamos de salud, tenemos que hablar de salud en el contexto social y económico en el cual se desarrolla la población. Y algo que mide el desarrollo de la población es precisamente el desarrollo humano, que actualmente coloca a nuestro país en el puesto 114 de 186 países. Hemos aumentado en las últimas décadas el índice de desarrollo humano, pero todavía no lo suficiente, ya que estamos en 0,704. Indudablemente también los últimos años han significado un aumento de la esperanza de vida, que está en 69.1 años. Hay todavía en el país una pobreza extrema que es significativa y que por supuesto tiene una relación directa con la presencia de problemas de salud en la población. Otro aspecto muy importante son los servicios básicos, donde el agua mejorada llega a un 90% de la población, pero el saneamiento todavía se queda atrás, solamente alcanza la mitad de la población. En los últimos años se ha disminuido la mortalidad infantil, estamos en 44 por 1000 nacidos vivos, pero seguimos siendo el país de Latinoamérica con la segunda tasa de mortalidad infantil más alta. Quiere decir que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en este campo. Lo importante es que aproximadamente el 50% de la mortalidad infantil es mortalidad neonatal y eso está muy relacionado con la atención de las mujeres embarazadas y la atención de partos a nivel institucional. La mortalidad materna, que siempre ha sido crítica en nuestro país, sigue siendo significativamente alta. De cada 100.000 nacidos vivos mueren 160 mujeres. En coberturas de vacunación habíamos alcanzado el 90%, ahora hay que reflexionar muy bien sobre lo que ha pasado este año. Seguramente las coberturas han sido muy afectadas por el tema de la pandemia y habrá que recuperar, porque en la medida en que no se alcanzan coberturas de vacunación adecuadas, estamos manteniendo poblaciones susceptibles de contraer la enfermedad y podemos hacer picos epidémicos por esa situación. Los partos también son indicadores que han venido mejorando. Un 72.8% de los partos en Bolivia se atienden por personal de salud, quedando todavía un porcentaje importante que es atendido en la familia, sobre todo en comunidades rurales dispersas.
Entonces, podemos decir en resumen que Bolivia, como país situado al centro de América del Sur, tiene una población estadísticamente estimada para el 2019 de 11.469.000 habitantes, y lo importante es conocer cómo se ubica esa población. Un 66% de la población vive en el contexto urbano y un 34% en el área rural. Esto significa que hay contextos diferentes en los cuales hay que planificar de manera adecuada la atención de salud. Y hemos hablado de la esperanza de vida. La tasa de natalidad es alta todavía en Bolivia, ya que tenemos un promedio entre 2.5 a 3.5 hijos por mujer, también con diferencias en área urbana y área rural. Y lo que les mencionaba, la tasa de mortalidad neonatal obliga a hacer muchas intervenciones en los servicios de salud. ¿De qué muere la población en nuestro país? Este es un gráfico que es una fuente de la Organización Panamericana de la Salud, y lo sorprendente es que un 45% de las causas de mortalidad todavía continúan siendo mal registradas. Aparte de eso, podemos decir que el resto de fallecimientos se dividen en causas externas, esto es llamativo, significa accidentes, violencia, etc. Luego están las enfermedades del aparato circulatorio, en un 10%, las respiratorias, y algo que aparece con fuerza el último tiempo, pues son las neoplasias. Si bien cuando comparamos las causas de cáncer en Bolivia, decimos somos iguales a otros países cuando vemos la enfermedad como tal. Pero cuando vemos como causas de muerte aparecen de manera significativa. Es decir, que hay un registro, un subregistro de la patología cuando cursa la enfermedad, porque la gente migra muchas veces para la atención, pero en el momento de la muerte hay un retorno y se puede registrar este hecho biológico. En sí, esto también nos muestra cómo ha ido evolucionando el perfil de la población, y algo que quería mencionarles, he tomado una gráfica de una publicación del doctor Freddy Armijo, en la cual él nos muestra cómo se da la transición epidemiológica en nuestro país, cómo de una situación en los años 70, 80, incluso cuando teníamos una población eminentemente baja, con altas tasas de mortalidad materna e infantil, cómo se presentaba el perfil epidemiológico, ¿no? Anteriormente en Bolivia las principales causas de enfermedad y muerte estaban dadas por las enfermedades transmisibles. La migración de la población, los cambios en los aspectos sociales y económicos han hecho que las poblaciones que antes eran mayoritariamente rurales se vuelvan actualmente mayoritariamente urbanas, es decir, hay un cambio en la población, y ese cambio de lo rural a lo urbano ocasiona que no solamente se presenten enfermedades transmisibles, sino que surjan en el contexto poblacional un importante número de enfermedades no transmisibles. Es por esto que hoy en los servicios de salud escuchamos hablar cada vez más de hipertensión, de diabetes, de insuficiencia renal, de cáncer, acompañando a las otras patologías infecciosas que eran enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas u otros problemas de salud, como dengue, malaria, etc. Entonces, Bolivia evidentemente vive un proceso de transición epidemiológica donde en el área urbana fundamentalmente hay la combinación de enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles, con predominio de las últimas, y en el área rural se mantienen con mucha fuerza las enfermedades transmisibles, aunque también se han empezado a añadir las enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, que también hay que atender. ¿Qué nos muestra esto? Que los sistemas de salud tienen que adecuarse a estos perfiles en transición para los cuales todavía no se ha organizado de manera suficiente los servicios de salud. Como una inquietud, como un ejemplo de lo que sucede con una de las enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos del cáncer.
Esta es una información que se ha recopilado el año 2014 por OPS-OMS. No hay un registro nacional de cáncer. Me hubiera gustado mostrarles una información más actualizada, no hay disponible. Hay informaciones dispersas en centros de salud, hay mucho que recuperar en la temática, pero inicialmente esta información lo que nos muestra es cuál es la presencia de cáncer y los tipos de cáncer en hombres y en mujeres. En hombres la primera causa, por supuesto, es cáncer de próstata, seguido de cáncer colorectal, y en mujeres tenemos el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama. Entonces, en mujeres, el cáncer cervicuterino tiene mucho que ver con la calidad de atención en los servicios de salud y la cobertura de atención oportuna de Papa Nicolau. Entonces, aquí estamos viendo que hay una enfermedad muy importante que se puede atender en el primer nivel de atención, pero que lamentablemente recurre cuando ya hay complicaciones a los niveles de mayor complejidad. De igual manera, tenemos la distribución de causas de muerte, tanto en hombres como en mujeres, siendo la primera causa igual la próstata en los hombres y cervicuterino y mama en mujeres, ¿no? No quería dejar de mencionar lo que ocurre en la situación de salud sin referirme a lo que ha significado la presencia del COVID-19 en Bolivia. Aquí tenemos una gráfica que muestra el números absolutos, el acumulado de casos en los países en el mundo. El país que actualmente tiene el mayor número acumulado de casos es Estados Unidos, con 8.564.811. Esta es información hasta la anterior semana de octubre. Ayer escuchábamos que ya se han superado los 9 millones de casos. Luego tenemos otros países, por supuesto, estos son los 3 países con mayor número de casos y así de esta manera llegamos hasta Bolivia, donde la anterior semana ya teníamos un acumulado de 140.779 casos. Estamos, podemos decir, entre Ecuador y Chile con una diferencia importante entre ambos países, pero también este dato de números absolutos varía cuando se analiza en relación a la población. Si sacamos la incidencia de casos por 100.000 habitantes, Bolivia asciende en esta escala, ¿no? Es decir, recorre un poquito hacia arriba porque tenemos menos población que otros países y eso también es muy importante de considerar al momento de hacer el análisis. Aquí tenemos la incidencia de casos por departamento en Bolivia. El departamento que más casos reporta es Tarija, con 1.210 casos por 100.000 habitantes en Bolivia. Y aquí tenemos la tasa de letalidad que en Bolivia está en 6.1, siendo la mayor en Santa Cruz con 9.8 y Tarija con 2.3. Lo importante de estos datos es que la tasa de letalidad ha venido aumentando las últimas semanas, pese a que han disminuido los casos. Eso significa que hay más casos de los que realmente se están reportando, ya que la letalidad es, podemos decir, la punta del iceberg, es lo que muestra qué está ocurriendo realmente en la población. Entonces, hay que ir haciendo un seguimiento de cuánto incrementa esta tasa de letalidad. Es muy llamativa en Santa Cruz, en Cochabamba y en Pando, pese a que la notificación de casos ha disminuido considerablemente. Entonces, si este es el problema, si estos son los principales problemas de salud que afectan a la población, como mencionábamos, enfermedades infecciosas, enfermedades que afectan al binomio madre-niño, enfermedades crónico-degenerativas, tenemos que pensar cómo está estructurada la respuesta frente a estos problemas de salud. Y aquí la respuesta está dada y fundamentalmente por el Estado. La Constitución claramente establece la responsabilidad del Estado de atender la salud de la población. Entonces, como un punteo muy rápido de lo más importante que tenemos en el marco legal, podemos decir que
El Estado es el responsable de elaborar una política nacional de salud, las normas nacionales, y de ejercer la rectoría de un sistema único de salud en todo el territorio nacional. Y cuando hablamos de sistema único de salud, estamos hablando de todos los prestadores de servicios de salud, del sistema público, de la seguridad social y del sector privado. Siempre que se hace referencia al sistema único de salud, nos concretamos en el sector público y olvidamos que existen los otros prestadores que también tienen una importante población asegurada, como ser la seguridad social. Y esa rectoría también se centraliza mucho en lo que es solamente el sector público. También el Estado tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de ese sistema, de elaborar todo lo que es el marco normativo legal para el funcionamiento de las redes de salud, de garantizar los sistemas nacionales de medicamentos y suministros y además el desarrollo de recursos humanos. Tiene que definir políticas salariales, gestionar recursos, etc. Entonces, las competencias que ha establecido la Constitución Política del Estado en cuanto al área de salud son importantes. Estas son algunas que estoy citando, pero por supuesto hay otras más que están incorporadas. En el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, tenemos que ver primero cómo se da la gestión en la salud y luego cómo se da la atención en la salud. En el tema de la gestión en salud Bolivia, el sistema de salud boliviano, como les decía, está conformado por lo que es el sector público, el sector de la seguridad social de corto plazo y el sector privado. Y dentro del sector privado tenemos un matiz de organizaciones como organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la iglesia y el sector privado lucrativo. Cuando hablamos de un sistema entendemos que todo está bajo una misma norma y puede ser controlado, supervisado por el Estado, pero habría que preguntarnos cuánto de esto es efectivo. En la práctica lo que podemos decir que cada sector actúa de manera independiente, tiene diferentes recursos, modelos de gestión y atención, y además ha desarrollado mecanismos internos y externos que hacen prácticamente imposible generar cambios que permitan su integración al sistema de salud. Y cuando hablamos de esto, por ejemplo, hablamos de los seguros sociales, y un ejemplo claro es la Caja Nacional de Salud, que tiene un directorio, tiene muchos mecanismos que hacen prácticamente imposible ni siquiera la coordinación al interior del Ministerio de Salud. Entonces, hay un tema en que hay un sistema de salud, pero hay una independencia muy marcada, una débil coordinación, menos aún podemos hablar de integración de los subsectores dentro del sistema de salud. Ahora, particularmente hablando del sector público, podemos decir que también tenemos problemas dentro de ese sector. La descentralización lo que ha hecho es profundizar la crisis del sector, generando en el sector público la participación de diferentes actores con diferentes competencias. El Ministerio de Salud es un ente regulador a nivel nacional, las gobernaciones participan también con recursos humanos y finalmente están los municipios. Y cada instancia es responsable de una parte del modelo de atención. Por ejemplo, las gobernaciones están a cargo de hospitales de tercer nivel y los municipios de los servicios de primer y segundo nivel, haciendo muy compleja la gestión y dispersando bastante los recursos dentro del sistema de salud. Como les decía también, estas instancias pueden contratar recursos humanos, pero no hay una política única de contratación de recursos humanos. Los recursos humanos ingresan bajo diferentes modalidades y se generan crisis a nivel local, a nivel de los establecimientos de salud, ya que hay diferentes instancias contratantes del recurso humano, podemos decir, con diferentes fuentes de financiamiento y dificulta la conducción técnica única en el sistema de salud. Ahora, si este es el tema de la gestión, ¿cómo se da la atención de salud? Yo he querido traer este pequeño cuadro porque nos refleja
en realidad cómo se presenta la situación de salud y enfermedad de la población y cuáles son los periodos en los cuales los servicios de salud pueden intervenir. Y es muy importante cuando nosotros hablamos de atención integral, nos estamos refiriendo a todo, nos estamos refiriendo a la atención primaria, nos estamos refiriendo a la atención en los servicios de salud de mayor complejidad. Es importante saber que un 80% de las patologías de la población, si se atienden de manera oportuna, se pueden solucionar en un primer nivel de atención y el 20% de manera escalonada puede pasar al segundo o al tercer nivel de atención. En la práctica hay insuficiencia en la atención primaria, hay falta a veces de medicamentos, insumos, recursos, y la población se ha acostumbrado también a hacer una demanda directa en los servicios de tercer nivel, sobresaturando los mismos y creando problemas para la atención de salud. Pero en sí es importante saber que hay que hacer actividades integrales de prevención de la salud, de promoción de la salud, y luego atender también la enfermedad y por supuesto también si la enfermedad no es atendida de manera oportuna habrá un daño presente y habrá que hacer rehabilitación. Pero el mayor porcentaje de atención tiene que estar referido a la promoción y a la prevención. Entonces, si este es el problema de salud, si nosotros tenemos esa mirada integral, tenemos que decir mirar cómo está organizada la atención de salud. Y la red de servicios de salud en nuestro país está conformada por un conjunto de establecimientos en el primer, segundo y tercer nivel que se interrelacionan mediante componentes de referencia y retorno, y se caracterizan por presentar un diseño descentralizado en el marco en la ley marco de autonomías y descentralización, donde se han dado competencias a las diferentes entidades territoriales. Yo tengo que correr, van a disculpar, pero es muy poquito tiempo. En sí, el modelo de atención que tenemos en las redes de servicios de salud se encuentra desarticulado, ya que hay, como les decía, financiamientos por los municipios cada uno es diferente, unos tienen aportes a la salud, otros menos y otros ninguno. Entonces genera desequilibrios en la atención de salud, produce inequidad en la atención de salud, principalmente en centros que tienen dificultades de acceso y comunicación, donde también lamentablemente los indicadores son más críticos, y falta una integralidad en la red de servicios de salud y capacidad resolutiva, lo que ocasiona, como decíamos hace un momento, una sobresaturación de niveles de mayor complejidad con problemas que podían haberse solucionado inicialmente en el primer nivel de salud. Finalmente, nos hemos quedado en la atención de salud en los programas antiguos, podríamos decir que tenía el sector salud, que tenían correspondencia con perfiles epidemiológicos donde predominaban las enfermedades infecciosas. Actualmente hemos visto que el perfil de salud, enfermedad de la población ha cambiado, pero todavía la oferta de salud no está preparada para responder a esos nuevos problemas de salud que son las enfermedades crónico-degenerativas, y hay que pensar claramente en ellas. Como parte de la atención de salud tenemos que recorrer toda la experiencia que ha significado los seguros públicos de salud, desde el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez hasta la última ley que se promulgó, que fue la Ley del Sistema Único de Salud, SUS, del 20 de febrero de 2019, cuyo objetivo era brindar atención gratuita para toda la población sin seguro social. En este tránsito ha habido muchos cambios. Podríamos decir que en el intermedio hubo seguros que vinculaban a los seguros sociales también a la atención del sector público. Pero a partir de la ley 475 y de la ley del Sistema Único de Salud, prácticamente cada sector se queda con su población asignada y es el sector público el que debe asumir la integralidad
del SUS que tiene una confusión conceptual, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la ley 1152 se refiere al Sistema Único de Salud, pero también incorpora el Seguro Universal de Salud. Esto es algo que todavía no está solucionado. No sabemos exactamente si su objetivo es la atención universal de la salud o la conformación del Sistema Único de Salud, pero en sus postulados hace referencia únicamente al sector público. Bueno, yo para concluir quiero mostrarles muy rápidamente cómo se da la atención de salud. Este es un gráfico que muestra de los 11 millones de bolivianos cómo se distribuye esa población en población asegurada, que alcanza un 36%, y el resto de la población asignada al sector público. Esto es solamente asignación de población para la planificación de actividades. No quiere decir que el 100% de estas poblaciones accede a los servicios de salud. Sabemos que el acceso en el sector público está limitado por las largas listas de espera en el componente urbano y por la accesibilidad en el componente rural, es decir, no toda la población tiene atención de salud cuando necesita de la misma. También ocurre en la seguridad, en los seguros sociales, donde mucha población que está asegurada vive en componentes rurales y no siempre puede acceder a la atención de salud. Entonces, una cosa es asignación de población y otra cosa es accesibilidad o cobertura de atención. Y un tema que hay que considerar y que el sector, los periodistas le han dado mucho énfasis, es el tema de los recursos financieros en salud. ¿Cómo estamos en salud? Y este cuadro nos muestra cuál es la asignación de recursos del Producto Interno Bruto y del presupuesto general de la Nación. Solamente por tiempo voy a tomar el año 2019 y voy a tomar el porcentaje. El año 2019, el 6.6% del PIB fue asignado a salud y el 9.4% del presupuesto general del Estado. Sin embargo, hay que ver cómo se distribuye. Si hablamos del presupuesto de salud del sector público, estamos hablando de un 3.5% del PIB y del 5% del presupuesto general del Estado. Y en los seguros sociales del 3.1% del PIB y del 4.4% del presupuesto general del Estado. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una distribución entre todo lo que es el sector público, que tiene el mayor porcentaje de población asignada, casi 2/3, en relación a 1/3 que tiene el Seguro Social, donde evidentemente se asignan más recursos y ya genera una primera desigualdad en lo que es el presupuesto asignado a salud. También es importante considerar que este presupuesto históricamente ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de salud de la población. Hay que pensar seriamente si se va a lanzar un seguro universal de salud o se va a lanzar el SUS, entendiendo que puede ordenar el sector público para brindar una mejor cobertura de atención a la población. Este presupuesto es absolutamente insuficiente. Hemos visto cómo se pueden hacer muchas propuestas de atención a la población, pero cuando la población acude a los servicios, no hay medicamentos, no hay insumos, no hay tecnología disponible, no hay recursos humanos, prácticamente esto queda en un postulado teórico, pero no llega a cambiar la situación de salud de la población. Entonces, hacia adelante es cómo se asignan los recursos a salud y en base a esos recursos, cuál es la propuesta de cobertura real de atención de salud a la población. Habrá que mirar muy bien y ver técnicamente hasta dónde se puede llegar. No es solamente un tema político, sino fundamentalmente de planificación y de recursos de manera adecuada. Bueno, en resumen también, estos son los recursos físicos en salud distribuidos por departamento y por sector. Muestra la cantidad de servicios de salud con un total de 3.924 establecimientos distribuidos a nivel nacional.
Esos establecimientos tienen categorización en niveles de atención. Tenemos 3.150 en primer nivel, muy pocos establecimientos en segundo nivel. Se entendería que por lo menos un 70% de los municipios debería tener un servicio de segundo nivel, y aquí estamos viendo que esto no tiene ninguna relación. Y los servicios de tercer nivel, que también ya son insuficientes según el crecimiento poblacional, porque en los últimos años se han iniciado muchas construcciones, pero todavía no tenemos ninguna en funcionamiento de manera integral, es decir, según lo planificado, con todos los recursos necesarios para su funcionamiento. Este también es un cuadro que nos muestra cómo se cubre al recurso humano en salud. Hay diferentes fuentes de financiamiento. Tenemos el TGN, que es, podríamos decir, lo más estable para el recurso humano, pero aquí tenemos 19.900 personas contratadas de un total de 38.000. Quiere decir que la diferencia está contratada con otras fuentes que no siempre tienen la misma escala salarial. En general son contratos que colocan a la población en situación, a los recursos humanos en salud, en situación diferente. Es por eso que la lucha de los recursos humanos en salud siempre es incorporarse a lo que es el TGN, ya que estas fuentes laborales no son las más adecuadas y generan diferencias dentro del mismo personal de salud. Esta es la distribución por niveles de atención, en la que no me voy a quedar mucho. La relación de profesionales según 10.000 habitantes. Podemos decir que en médicos estamos bien en comparación a otros países, pero cuando se analiza dónde están, vienen las dificultades, ya que fundamentalmente los profesionales médicos están distribuidos en el componente urbano y no así en el rural. Entonces, para concluir, hemos trabajado un resumen de lo que es la situación de salud y perspectivas. Este es un trabajo que hicimos con el doctor Roger Carvajal, emitiendo algunas recomendaciones hacia lo que podría ir el sistema, el sector de salud, ¿no? Nosotros consideramos que la conformación de un sistema de salud cuyo diseño y formulación parta de una reconceptualización de la salud como un proceso integral que incluya al ser humano y su relación con el medio ambiente y la problemática social, es una tarea inmediata, ¿no? Hay que pensar en un sistema de salud con acciones de prevención, promoción, investigación, formación, control de la calidad, etcétera, que tenga tanta importancia como la atención sanitaria. En el último tiempo solo hemos pensado en atender, pero no hemos visto todos estos aspectos que hacen a la atención integral y sobre todo a la calidad de atención. También es importante dentro de las perspectivas rediseñar el modelo de gestión de la atención de salud, incluyendo dentro de este modelo a todos los actores. Si estamos hablando de sistemas de salud, no podemos mantener la dispersión y la falta de rectoría del Ministerio de Salud. Hay que volver a pensar en recuperar la rectoría y analizar las dependencias funcionales y financieras de los entes de salud, conductores de la salud a nivel departamental, de los sedes y también de los municipios. Cómo se logra articular a estos actores para el desarrollo efectivo de la gestión de la salud, que por el momento está dispersa. También los desafíos pues giran en torno al financiamiento, no solo del seguro único, sino de todo el sector de salud con una cobertura universal. Este es un tema complejo, hay personas que aportan a los seguros sociales, pero hay grandes masas de población que no están incorporadas al sector formal y habrá que ver cómo se consigue el financiamiento para brindar atención a esos grandes grupos de población. Algo que hemos aprendido también durante la pandemia es que es muy importante estructurar verdaderos sistemas de vigilancia en salud pública con una normativa clara que obligue a una recolección, organización, análisis de datos similar a nivel nacional, donde no hayan interpretaciones diferentes,
y de esa manera podamos planificar, ejecutar y evaluar todo, sobre todo los problemas de la salud pública. Como decíamos, en el COVID hemos visto muchos problemas en cuanto al sistema de vigilancia por la desigualdad de interpretaciones y de datos en los niveles departamentales y municipales. Además de esto, bueno, tenemos el desafío de mejorar la infraestructura sanitaria, y no es solamente pensar en construcción, sino que está todo lo que hace que esa infraestructura se mueva. Es el equipamiento, es la tecnología, son los recursos humanos los que nos faltan. Y finalmente, disculpen, aquí hay varios errores de dedo, 1000 disculpas. Hay que pensar en la elaboración de una política de recursos humanos que permita contar con personal suficiente de salud, con una distribución adecuada, con una formación técnico-científica para enfrentar todas las tareas integrales de la atención de salud en cada nivel y, por supuesto, siempre viendo que este personal de salud esté fundamentalmente comprometido con el logro de la máxima calidad y calidez de atención. Esto se refiere a una política que de alguna manera incentive también al recurso humano en los niveles donde es más necesario. No solamente se trata del segundo y del tercer nivel, sino también del primer nivel de atención, donde se encuentra el gran número de personas, pero que no tienen los incentivos suficientes para permanecer en este nivel de atención. Muchísimas gracias. Disculpen, he tenido que correr bastante, pero estoy a disposición para todas las preguntas, comentarios, sugerencias que quieran realizar. Gracias, doctora. Muchas gracias por la exposición. Y bueno, compañeros, les pido por favor si es que quieren hacer alguna consulta o algún comentario respecto a la exposición de la doctora, está a disposición que puedan participar levantando la manito o si quieren les cedemos la palabra en este momento. Ramiro Charcas, por favor. Ramiro Charcas es de RTP. Doctora, por favor, Ramiro. Muchísimas gracias, Lili. Doctora, muy buenos días. Primero, felicitarla por la exposición que acaba de hacer, con cuadros muy explicativos, muy claros respecto a la situación de la salud en nuestro país. Y sobre el punto en el que usted hacía referencia a el tema de estas competencias en los niveles, en los diferentes niveles del Estado, hay una diversificación que complica un poco lo que es este engranaje, ¿no? del sistema de salud para que pueda poder funcionar de manera adecuada y servir a la población. El tema de la asignación de recursos. Por ejemplo, ya el gobierno transitorio está enviando, o bueno, ya envió el proyecto de ley asignándole 10% a salud justamente, pero ¿cuánto ayuda o resolvería realmente la asignación de este porcentaje cuando parecería que los problemas pasan más allá de los recursos? Tiene que ver con el tema de las contrataciones, tiene que ver con el tema de cómo es que se adquieren los insumos, tiene que ver con la infraestructura general de los espacios hospitalarios para poder concretar realmente una salud adecuada en el sistema público principalmente en nuestro país. Entonces, ¿cómo realmente podría servir esta asignación del 10% en tanto y cuando no se puedan resolver estos problemas más de coordinación entre los tres niveles del Estado? Muchas gracias. Excelente su participación. Yo creo que es todo, ¿no? O sea, no podemos negar que la lucha por el presupuesto ha sido una larga lucha y si ese 10% se aprueba, es un mínimo internacional recomendado para empezar a trabajar y reorganizar las actividades de atención de la salud. Porque de lo contrario seguiríamos en lo mismo. Podemos tener muy buena planificación, pero sin los recursos no vamos a hacer absolutamente nada. O sea, hay que continuar esa lucha, pero en paralelo es muy interesante lo que usted dice, hay que empezar a revisar y readecuar todo el marco normativo que existe en salud,
porque cuando se promulga una ley, inmediatamente después surge otra y surge otra que va respondiendo a diferentes presiones sociales y muchas veces no son compatibles. Entonces, para ordenar el sector salud hay que hacer una adecuada revisión del marco legal, aclarar todas esas competencias que están contrapuestas y sobre todo recuperar una rectoría normativa nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que además del presupuesto que tenemos en el Estado asignan recursos a salud como los municipios o los sedes, respondan a una conducción técnica, que dejen que sea la planificación de salud la que tome las decisiones adecuadas en beneficio de la población. Que los recursos humanos, cuando ingresan a un servicio de salud, obedezcan a la conducción técnica de ese servicio de salud y no a la conducción del empleador, que durante los últimos años hemos visto que ha distorsionado bastante la unidad de los equipos de salud. Entonces, es abordar el problema desde diferentes puntos. Todos son necesarios. Si tuviéramos un solo aspecto crítico, tal vez el problema no sería tan grande. Hay muchos temas a tratar. La provisión de medicamentos e insumos también es un problema muy serio. Hasta hace algunas décadas atrás, el Ministerio de Salud era responsable de los grandes problemas de salud nacionales, por ejemplo, tuberculosis, VIH-Sida, etcétera, son programas nacionales. Pero como hay contradicción en el marco normativo, muchas de esas actividades también se vuelven en responsabilidad del financiamiento municipal. En la práctica no hay financiamiento ni nacional ni municipal y esos grandes problemas quedan en crisis, ¿no? Entonces hay que volver a reordenar y establecer claramente esas responsabilidades. Carol Márquez, por favor, y luego Ramiro, pero primero Carol. Buenos días a todos. Doctora, muchas gracias por su exposición. Un poco sobre el mismo tema que hablaba el compañero que me antecedía, el tema de presupuesto o la plata que puede dar el Estado para este tema de la salud. Usted señala de que es un gran logro el 10%. Sin embargo, yo con la experiencia última que tuve, trabajo en el INLAS actualmente y participé de la llegada de los alemanes, y cuando se tocó este tema de los recursos, tener actualmente aproximadamente un 5% realmente era alto a comparación de la misma Alemania, por decir así. Entonces, la pregunta creo que viene en función de lo que mi compañero anterior preguntaba. ¿Realmente es un tema de plata o es un tema de gestión en salud? Porque realmente nuestras autoridades tienen un de la salud muy desordenado en los aspectos. Es un lado. Por el otro lado, el tema del manejo de datos que usted hablaba, creo que existe responsabilidad entre los medios de comunicación, entre los comunicadores y entre la información que se brinda. Y acá una observación, ¿no? En un momento de pandemia específicamente, o al inicio de la pandemia, los datos eran un estado hasta determinada hora. Obviamente había un medio de comunicación que iba a brindar los datos y tenía todos los compañeros en ascuas de saber, es más, si los datos mandaban, por decirle, a la noche a Bolivia TV, Bolivia iba a sacarlos a las 9 de la noche y tenía a todo alrededor de, ¿no? Esto con el tiempo había se ido arreglando y ahora ya se les todos los medios de comunicación. Sin embargo, creo que es importante también pensar en este tema de información y de comunicación, tal vez alguna manera de poner alguna norma, una ley, algo que la información que se entregue sea a tiempo y certera, ¿no? Porque ahora la pandemia nos ha demostrado que se juega mucho eso. Eso es todo. Gracias, doctora, y gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo, como le decía a su colega, que es ambos, ¿no? O sea, necesitamos recursos, es indudable.
sobre todo porque en el país estamos buscando una mayor cobertura de atención en salud. Y también hay que pensar que con el cambio del perfil epidemiológico, con la aparición de enfermedades crónicas, el costo de atención es más caro, ¿no? Necesitamos más laboratorios, más medicamentos, y son personas que entran a esos procesos de control permanente. Es indudable que vamos a necesitar más recursos para la atención de la salud, y no solamente hay que pensar en el Tesoro General de la Nación, también tiene que mantenerse el aporte de las instancias departamentales y municipales. Paralelamente a eso, por supuesto, primero hay que transparentar todo el manejo de recursos, y luego hay que medir la eficiencia de los diferentes niveles de gestión. No solamente se trata de asignar el recurso y de que a fin de año se revierta la mitad de esos recursos porque no han sido lo suficientemente eficientes. Y ese es un mecanismo que se da de manera muy continua en el Estado. O sea, hay tantas trabas burocráticas para ejecutar un presupuesto que al final tenemos presupuesto y muchas veces nos damos cuenta de que solamente hemos ejecutado la mitad de lo poco que teníamos asignado. Entonces, van muchos aspectos en paralelo. Respecto al tema de información, depende de la fortaleza de un sistema de información y vigilancia. Hay resoluciones que marcan la obligatoriedad del personal de informar en plazos ya preestablecidos, con qué medios se va a difundir la información, cómo va a llegar a consolidarse esa información en niveles departamentales y nacionales. El sistema de información en salud y vigilancia ha tenido muchos cambios en los últimos años. Tiene que reestructurarse. A veces hay necesidades de información muy amplias, muy extensas, y eso afecta a la calidad. Hay que saber elegir cuál es la información relevante en salud y con esa información vigilar la oportunidad y la calidad. Depende de que el ministerio estructure estos procesos y que se puedan cumplir adecuadamente. Es un aspecto mucho más técnico que no requiere de mayor cantidad de recursos financieros. Muchas gracias. Perdón, Carol, Ramiro Numbela, por favor. Sí, buenos días, muchas gracias. Una excelente exposición y concreto mi pregunta. Me gustaría saber, a partir de la exposición, hay un rumor de que puede haber un rebrote en el país, el tema del COVID. Sabiendo que en Europa, en España, lo están pasando muy mal en este sentido. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a este tema? Si es que se diera el rebrote, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué es lo que llegaría a pasar en nuestro país con esta realidad que tenemos en el tema de la salud? Muchísimas gracias. Muy bien. En realidad, con lo que nos ha sucedido con la pandemia es que en los últimos meses hemos aprendido bastante. No tenemos todo el conocimiento, es una enfermedad nueva que día a día nos da sorpresas, pero sabemos más que hace 6 meses atrás. Eso es algo que ya marca un hito de cómo podemos ir trabajando hacia adelante. El COVID-19 se va a quedar, se va a constituir seguramente una enfermedad endémica. Veremos cómo va su curso en función de la disponibilidad o no de vacunas, y eso todavía es un proceso largo. Posiblemente para Bolivia esto recién se dé el 2022 con mucho optimismo, porque en el mundo ha bajado la expectativa y ya sabemos que no es tan fácil y que la disponibilidad va a tardar todavía bastante. Como decíamos hace un momento, se estima que un 18% de la población ha sido afectada por el COVID. Hay subinformación en ese dato, pero podemos decir que es una aproximación. Si se pensaría que entre un 25 o 30% de la población, si ya ha sido afectada, podríamos liberarnos de una segunda ola o liberarnos de un rebrote de la enfermedad. Lo más seguro es que tengamos el mismo. Yo creo que en un mes máximo vamos a empezar nuevamente a revisar casos. Hoy en día ya hay pequeños aumentos de demanda
en los servicios de salud, pero también el haber conocido mejor la enfermedad hace que la población ya no demande como demandaba antes. Muchos casos se están atendiendo en domicilio y habrá que pensar en adecuar también el sistema de vigilancia de información para recuperar esos datos. Nosotros solamente vemos siempre lo que se refleja en los servicios de salud, tenemos muy poca información de lo que ocurre en comunidad. Hay que aprovechar esas brigadas, hay que aprovechar el primer nivel de atención para ver exactamente dónde estamos. Todavía nos falta información. Pero concretamente yo creo que sí se va a dar un rebrote importante de la enfermedad. Osvaldo Rivera, por favor. Gracias, buen día a todos quienes participan y en especial al doctor Ortiz. A ver, le hablo desde Villazón, una frontera aquí con la República Argentina. El tema de salud es bien complejo, en el entendido de esa competencia que dan a los municipios y donde un gran porcentaje del dinero del municipio va destinado al personal porque no hay ítems TGN en la proporción de la cantidad poblacional. Casi un 55% del personal médico es financiado con recursos del municipio. Es bien complejo, es bien difícil además para los propios municipios. En esa distribución también de los recursos humanos, al que hacía referencia, que están muy en las capitales, en el eje troncal, es que no hay profesionales de especialidad, pese a existir hospitales de segundo nivel. No hay. Y posiblemente porque los especialistas no ven conveniente trabajar en una frontera o alejarse de las áreas muy principales. Ahora mismo le voy a poner un ejemplo. Hemos hecho una campaña para lograr un laboratorio molecular aquí en Villazón que se ha instalado, que está totalmente, incluso con edificio propio, pero no hay la gente que venga a trabajar. No hay los especialistas, biólogos moleculares y otros que tendrían que estar. Entonces, este es un tema muy complicado, lo que obliga muchas veces a la gente a cruzar la frontera en busca de especialistas al otro lado, que es la Quiaca, para buscar, con lo que conlleva allí la exigencia de que tiene que sacar una erradicatoria y muchas veces hasta la doble nacionalidad. ¿Qué hacer entonces en este tema de los recursos humanos, de los profesionales especialistas, para que lleguen a estos lugares alejados del eje central, pero con cantidades importantes de población? Entonces, esto es bien complejo y me gustaría saber, más allá de esa asignación del 10% en el presupuesto nacional para la salud, si este tema estará contemplado, digamos, ¿no? En que finalmente se pueda contar con especialistas, porque al final lo que hacen es derivar, hacerse un embudo y llegar a la capital, llegar a Potosí o a Tarija finalmente, donde, por supuesto, allí no hay la atención preferencial a personas que llegan del interior del país. Buen día. Muy buen día, muchísimas gracias por todo lo que afirma, es realmente muy importante. Yo vivo en la ciudad de Tarija y continuamente estamos en contacto también con las provincias, con Yacuiba, Villamontes, Caraparí, donde existen infraestructuras, pero no hay recursos humanos según el perfil que se necesita y solamente son las especialidades básicas. Y si vamos a cualquier servicio de salud, servicio en el que uno ingrese, el servicio siempre dice necesitamos más y más recursos humanos. Parecería que es algo insalvable, ¿no? Porque si se piensa en cuantificar toda esa demanda, no va a haber tampoco presupuesto que resista. Entonces, hay que hacer, yo decía en las conclusiones, hay que formular una política de recursos humanos que vea todos los procesos desde la formación. Se han hecho intentos de formar médicos en especialidades básicas, pero también los mismos hospitales no han podido recibir el número suficiente de residentes para su formación y hemos tenido otro problema y otra dificultad.
Habrá que repensar en esos procesos de formación, priorizando siempre las especialidades básicas, que es la principal ausencia de especialistas en el país. También dentro de la política, pues está una verdadera política de incentivo a los recursos humanos. Un especialista que vive en una capital de departamento tiene acceso a congresos, cursos de actualización, está mejor remunerado, incluso tiene una práctica privada en paralelo. Por supuesto que si esas son las opciones, siempre va a querer quedarse en la capital. Pero si la política marca un proceso de incentivos para aquellos profesionales que están en las provincias donde se necesite, posiblemente la situación pueda ajustarse y pueda variar. Es decir, por ejemplo, que un profesional médico internista se comprometa a estar 10 años en Yacuiba, en Villazón, en Caraparí, y después de esos 10 años se le asegure una transferencia a un tercer nivel con una cierta categoría o que tenga incluso un ingreso mejor, es parte de una política que no se ha pensado en el país, pero que sí existe en otros países. En la Argentina, por ejemplo, el profesional que está trabajando en la Quiaca hasta hace años atrás tenía un mejor ingreso que el que estaba trabajando en la ciudad. Hay que ver todas esas opciones, es lo que me animaría a decir como propuesta, es algo que analizamos en la Sociedad de Salud Pública y lo vamos a presentar hacia el sector salud. Doctora, antes de ceder la palabra a los otros dos compañeros que han levantado la manito, hay uno que ha mandado por el chat su pregunta. ¿Cuál de los países considera usted como modelo en un buen sistema de salud? ¿Qué debe hacer Bolivia para imitar ese modelo? ¿Es cuestión solo de recursos? Pregunta Joel López. Bueno, hay diferentes países, diferentes experiencias. Podemos pensar, por ejemplo, en países europeos, pero nuestras condiciones de desarrollo, de ingresos son totalmente diferentes. Chile hizo hace algunas décadas atrás una muy buena experiencia en salud, actualmente tiene problemas, se ha ido mucho hacia la privatización y la gente está en las calles pidiendo cambios. Brasil también empezó de una manera, pero tiene dificultades. Es decir, son procesos de construcción que están en el marco de las políticas generales de cada país y que dependen mucho de cuánto se puede avanzar. Lo que sí es importante es que la tendencia de todos los países es ir hacia sistemas de aseguramiento universal, considerando que en la mayoría de las constituciones la salud es un derecho de la población y una responsabilidad del Estado, eso está claramente determinado. Ahora es ir viendo cómo se da respuesta a ese postulado e ir estructurando. En nuestro país seguramente tendremos que ver hasta dónde llegamos con los recursos disponibles e ir aumentando las prestaciones de atención de salud en la medida de que podamos resolverlas. Decía, no se trata de decir todos tienen acceso a la salud universal, porque los recursos no van a ser suficientes, pero sí garantizar que el mayor porcentaje de la población, que los principales problemas de salud que afectan a grandes grupos de población, sí estén resueltos. Después nos quedarán aquellas enfermedades más raras, nos quedarán patologías de alto costo, que seguramente tendrán que tener después un tratamiento especial. En nuestra penúltima participación, Johnny Romay, por favor. Muy buenos días, Liliana. Permítame que le tutee. Buenos días, doctora, y a todos los que están participando en este taller ya desde hace un par de semanas atrás. Mi nombre es Johnny Antonio Romay Zambrana, soy de la ciudad de Potosí. Doctora, la pregunta, o más que pregunta, es ¿cuál es el punto de vista de usted desde, a ver, si es importante el tema de recursos económicos, personal y todo lo demás en el sistema de salud, pero hay un punto donde nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, se ha puesto pues en un poco de tela de juicio, podríamos decir, pero también se ha considerado mucho, ¿no?, en el sistema de salud, porque si antes se dice acá en Potosí por lo menos, antes existía una deshumanización en cuanto a la atención de las personas,
por parte de los médicos. Con esta pandemia se ha visto mucho más aún todavía esto, ya que en la Caja Nacional de Salud, creo que a nivel Bolivia ha tropezado muchos problemas la Caja. En la Caja, por ejemplo, muchas personas han llegado a ser coartadas por la atención de salud con muchas trabas. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes de esta parte? Sobre todo que tomando en cuenta que en las provincias son mejor atendidos las personas que en la ciudad principalmente. Y la Caja ha tenido un error grande acá en Potosí, por lo menos desde la aprobación de la ley por parte de la presidenta, donde las personas podían, no sé, pedir el permiso especial para no poder asistir a la fuente laboral por enfermedades de base, por estar contando con niños menores de edad. Pero sin embargo, estas personas que han pedido el permiso a través de esta ley, también han recurrido a otro problema, que han sido infectados estas personas, pero también a su vez han atendido en sus centros médicos o clínicas particulares, y ha sido un problema muy grande aquí en la ciudad de Potosí, principalmente eso. ¿Cuál es su punto de vista desde ese punto ético, profesional que se tendría que tener, doctora, por una parte? Y por otra, ¿cuál sería su punto de vista como ex autoridad del Ministerio de Salud, cuando el Ministerio de Salud autoriza la compra y el uso de aquellos reactivos rápidos para las pruebas de el COVID, y al final acá en Potosí por lo menos se dio de baja a más de 2.000 pruebas rápidas que se hicieron a las personas en una gran campaña masiva que lanzó el CEDES Potosí? Sin embargo, estas fueron invalidadas, doctora, y esto llama la atención mucho aquí en la ciudad de Potosí. Creo que pasó en Tarija, creo que pasó en La Paz. Es de verdad una situación donde alarma a la gente cuando autorizan y al final desautorizan el uso de estos medicamentos. ¿Cuáles son los puntos de vista de usted, doctora? ¿Cuál sería el método o el método a seguir más adelante si viene un rebrote en el país? Muy bien, respecto al primer tema, sí, prácticamente hospitales de tercer nivel se han quedado con menos el 40% de los trabajadores en salud por esas disposiciones, ¿no? O sea, personas que superaban los 60 años y personas que tenían alguna patología de base. ¿Qué ha significado eso? Que hayan contratos no para aumentar el personal de salud, sino contratos para reemplazar a las personas que salían. ¿Qué personas se han contratado? Profesionales jóvenes, recién egresados, con muy poca experiencia en lo que es gestión de servicios de salud. Entonces, si un profesional recién egresado le decimos que organice una sala de COVID en una enfermedad nueva que no conocemos, que no se había atendido de inicio en el país, pues precisamente se han dado muchos errores. Eso fundamentalmente se ha observado en los seguros sociales, pero también en el sector público. O sea, las personas con experiencia que podían organizar servicios se han replegado, los nuevos han ingresado, pero han ingresado a aprender sobre la marcha. Y no solamente era sobre el tema de COVID, sino que la gestión de servicios se aprende en el día a día, es decir, estando en el servicio, asumiendo el liderazgo en el servicio, y ahí sí se presentaron muchas dificultades. Hacia adelante hay que ver muy bien esta situación. Es cierto que hay un gran número de personas en los hospitales de salud que sobrepasan la edad. Esto porque también el sistema de jubilación es perverso en el país. Mucha gente no se retira porque no tiene condiciones para retirarse. O sea, imagínense, es tan complejo que si abordamos un tema resulta que está encadenado a otro. Pero en algún momento hay que hacer cortes históricos y hay que tomar decisiones. La formación del recurso humano en salud también es muy importante. Yo soy docente universitaria, trabajo en los primeros años con estudiantes jóvenes muy motivados, con una visión social. Si usted pregunta a un estudiante de medicina por qué quiere estudiar, siempre le va a responder con una vocación de servicio a la población. Pero transcurren los años en la misma formación y en los últimos años los estudiantes solo tienen una visión asistencial.
Es decir, lo mejor de la atención, la mayor tecnología y un enfoque hacia el sector privado. Eso es real. Entonces hay que ver también cómo se forma el recurso humano para ese compromiso humanitario, social que usted está planteando, pero también hay que ver en qué contexto se forma. Si todo el hospital en su conjunto, que su ámbito de formación tiene esa visión, es lógico que al final de su formación esté más adecuado a lo que el hospital en conjunto piensa, pensando en el hospital como una masa de recursos humanos en salud, y lo que inicialmente se le pretendió dar no se ha dado. También es muy importante recuperar todos los sistemas de gestión que antes existían. Actualmente nadie supervisa o evalúa al recurso humano. Entonces se ha perdido prácticamente ese componente del sistema de salud y hay que recuperarlo porque el recurso humano que se siente supervisado, apoyado, evaluado, también puede tener un cambio en su comportamiento, en su actitud e incentivo para un mejor trabajo en el área de atención. El otro tema en el COVID, en las pruebas rápidas. Personalmente, yo no estoy de acuerdo en el uso de pruebas rápidas. Y esto es porque hemos hecho investigaciones muy puntuales, investigaciones operativas, nada que todavía nos permita difundir, pero la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas nos dicen lo que todo el mundo dice a nivel científico, no sirven para diagnóstico, sirven para estudios de cero prevalencia en comunidad, para hacer estudios posteriores que nos digan cuánto hemos avanzado en la inmunidad colectiva, pero nunca para el diagnóstico porque estamos hablando de muchos falsos negativos y también de falsos positivos. Entonces, hacia adelante hay que reforzar biología molecular, hay que pensar en reactivos y hay que transitar tanto por el diagnóstico con PCR como por el diagnóstico clínico, pero incorporando el registro de esos casos con diagnóstico clínico, no quedándonos solamente con PCR. Esa sería una posición que no es institucional, es personal, es algo que hemos aprendido con un equipo de profesionales de la salud, pero institucionalmente habrá que ver qué rumbo toma el ministerio. Sí, y nuestra última participación, Giovanna Fuertes, por favor. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a nuestra estimada Lourdes por la excelente exposición que nos ha mostrado, muy clara y concreta. Y bueno, enviar un saludo a todos los participantes de este gran curso taller que sin duda está aportando muchísimo a cada uno. Yo le hablo desde la ciudad de Potosí y hablando nuevamente, escuchando también las preguntas en cuanto al rebrote que se puede tener, que podemos pasar, y haciendo un análisis de todo lo que ha pasado en este año, en los meses de pandemia, existe, ¿no?, una pregunta llegando nuevamente al punto del presupuesto, del presupuesto nacional que se tiene en cuanto a los recursos económicos para esta área tan importante que es la salud. Y la pregunta va que si existe un análisis por cada departamento. ¿Por qué pregunto esto? En los 6 meses que hemos estado prácticamente en cuarentena, hemos logrado ver que se ha tenido el tema de los medicamentos, por ejemplo, que no se tenían, no se encontraban, y acá en Potosí especialmente que se ha visto muy afectado esto por el tema de que si hacemos un análisis a nivel nacional, sabemos que los recursos van donde obviamente existe más demanda, donde las personas van a hacerse curar, van a hacerse atender. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Y como mencionaba también mi compañero de Villazón, cuando hablamos de Potosí y uno está enfermo o tiene algún mal que ya es muy avanzado, no nos hacemos atender acá. Y no es porque no queramos o no exista la confianza, es porque no se tiene dónde acudir un especialista en general. Entonces vamos a hacernos atender a Sucre, que es más cercano, nos vamos hasta La Paz también, otros pueden ir hasta Santa Cruz. Y llegado el momento de nosotros estar como ha pasado ahora en una pandemia, vamos a ver claramente que los recursos que se tienen van a ir y van a ser repartidos quizá a los lugares que existe más demanda en cuanto a lo que se tiene registrado. Sin embargo, aquí también existe gente, aquí también existen personas, y también hablo de las áreas rurales que se ve claramente,
en los que nos quedamos como al último plano o en última lista en cuanto a los recursos, porque no se tiene quizá un registro. Entonces, quizá es importante poder hacer un análisis muy a fondo para poder ver realmente la situación de cada departamento. A grandes rasgos podemos ver, quizá a grandes rasgos nos pueden mostrar en cuanto a los medios, en cuanto a algunos registros que se tienen, pero no siempre es esa la realidad. Entonces, importante si existe lo que es algún análisis que se haga para tocar este punto, para poder solucionar, y más aún si se tiene los datos de que pueda haber un rebrote, para no caer en lo mismo que hace 6 meses pasó y que aprendimos durante todo este tiempo. Esa es la consulta, mi estimada Lourdes. Muy bien, muchas gracias, Giovanna. Y yo creo que este es un tema de programación local y de planificación, no a nivel departamental únicamente, sino a nivel de las redes de salud que están en los municipios. Desde el inicio de la pandemia se pidió un relevamiento de qué infraestructura estaba disponible, cuántos recursos humanos y qué medicamentos existían. Esa información nunca se ha consolidado a nivel nacional, no la hemos visto consolidada. Algunos sedes la tienen, otros no. Entonces, si se habla de asignación de medicamentos o de insumos y demás, tiene que haber una base de programación local. Y es sencillo de hacer, pero sí es un trabajo que requiere la intervención de los sedes. Cada sede debería pedir a cada una de sus redes la cuantificación de estos procesos en base a cuánto han atendido los anteriores meses, hacer una proyección anual y hacer el requerimiento. Y por supuesto, si esos requerimientos no tienen la respuesta oportuna, pues también habrá que hacer una difusión y hacer conocer. Son muchos aspectos técnicos que se han ido perdiendo en el trabajo cotidiano de los servicios de salud o que se hacen pero no llegan a consolidarse porque hay esas rupturas, no hay esa adecuada comunicación entre municipios, sedes, redes de salud al medio que están desprotegidas y afecta muchísimo la respuesta del sector salud. La recomendación va en ese sentido. Son los sedes los que tienen que asumir esa responsabilidad y cada sede debe vigilar pues que sus redes tengan la capacidad resolutiva mínima suficiente para atender un rebrote de la pandemia. Sin datos es imposible, sin datos es improvisar en el día a día. Ya hay suficiente información, ya se ha adquirido experiencia, hay que hacer un trabajo de ese tipo, ¿no? Rescatar instrumentos que estaban disponibles además en el sistema de salud, pero que por falta de supervisión, de evaluación, han dejado de usarse. Sí, bueno, y ahora la última pregunta. Luz María Calvo quiere hacer una consulta. Ella es la coordinadora de este curso, de este taller. Entonces, por favor, Luz María. Hola, Luz. Creo que está con el Ahora micrófono. Sí. Luz. Ahí está. Ya la vimos. Ya, sí. Tu micrófono, Luz. Gracias. Por mi parte, un comentario y una pregunta. Un comentario que me importa mucho destacar considerando la labor de todos los periodistas presentes es el que tiene que ver con el rol de las familias y el rol de políticas de prevención de la calidad ambiental en la salud. En el análisis que hemos hecho hoy ha salido el tema de la importancia de los recursos financieros, de los recursos humanos y de la organización. Pero no ha salido un tema que en nuestro país es fundamental y es el rol que tienen las familias en la mantención de la salud, especialmente las mujeres. Si consideramos que más del 70% de la población no accede a servicios, al seguro, tenemos que la situación de salud
de la mayor parte de la población se define en gran medida por lo que se hace desde el hogar. Y aquí un tema que es fundamental y que ha tenido un gran deterioro, especialmente en el paso de la población del campo hacia la ciudad, es el tema de la dieta, de la alimentación. Este deterioro de la dieta en el país está muy ligado al problema de la diabetes, hipertensión, todos los problemas renales, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando discutimos las prioridades para optimizar el sistema de salud y la situación de salud de la población, el fortalecer los conocimientos y las capacidades de las mujeres y de las familias, especialmente de quienes no acceden al seguro, para manejar y prevenir, para desarrollar una política de prevención en salud, ¿no? Es fundamental. Y el otro aspecto que también me parece fundamental es la necesaria integración que tenemos que tener con políticas de calidad ambiental. En la serie de debates que hemos hecho como Bolivia Debate, que son la base de estos cursos, pero que lamentablemente no van a entrar en este programa de capacitación, tuvimos un panel específico sobre la calidad ambiental en las ciudades. Ustedes saben que en las ciudades de Bolivia ahorita habita la mayor parte de la población. Sin embargo, los niveles de contaminación a los cuales estamos sometidos cotidianamente, especialmente en ciudades como Cochabamba, ¿no ve? Están muy por encima de los niveles aceptados a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud. Y eso está muy relacionado también con la incidencia o el crecimiento del cáncer. Entonces, así como vemos problemas en la calidad del aire, tenemos, por ejemplo, en todas las zonas mineras, problemas con la contaminación del agua, ¿no ve? Que también se relacionan con tipos de cáncer y con enfermedades también infecciosas. Y bueno, por lo tanto, esa es una tarea pendiente que está en la base también de fortalecer la situación de salud de las mayorías bolivianas y que no pasan ni por el presupuesto ni por los especialistas. Eso es como comentario nomás. Y finalmente, Lourdes, una consulta en la perspectiva de lo que es también la labor de los periodistas en el seguimiento a las políticas públicas. En tu criterio, en esta nueva etapa que estamos entrando, ¿cuáles serían los aspectos fundamentales de monitorear desde el punto de vista de las políticas gubernamentales y que nos den señales también de una adecuada orientación de los esfuerzos en relación a los problemas que tenemos como país? Muchísimas gracias, Luz. Realmente el tiempo no nos permite conceptualizar tal vez a cabalidad lo que es atención integral de salud. Cuando mencionamos atención integral de salud estamos hablando de todo prácticamente, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente, como les decía al inicio, de prevención y promoción de la salud. ¿Y cómo se da la prevención y promoción de la salud? Se da pues en el entorno familiar y en el entorno comunitario. Es indudable que las condiciones de salud o enfermedad se van a expresar según el entorno social, económico en el cual viven las poblaciones. Y para esto es fundamental ese acercamiento en la comunidad de los servicios de salud con la misma comunidad para todas las acciones que tú atinadamente estás planteando, ¿no? Entornos saludables se reflejan en situaciones de salud favorables para la población. Y hay un rol muy importante, el rol que siempre ha sido reconocido en todos los programas, que es el rol de las mujeres. Las mujeres son las principales promotoras de la salud, son las que cambian los hábitos y conductas en el entorno familiar y en la comunidad, y son las que conducen adecuadamente todos los procesos. Hay que reconocer ese rol, ojalá se hiciera un rol de toda la familia, no solamente exclusivo para las mujeres, porque a veces también significa una sobrecarga adicional
además de los muchos roles que tienen las mujeres en el trabajo, en el desempeño laboral, en la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre sumamos más hacia las mujeres, pero es indudable que sí lo tienen que hacer y lo siguen haciendo. No es que lo tienen que hacer, sino que lo asumen por voluntad propia, porque esa es la responsabilidad que tienen en el entorno familiar. Entonces, ese trabajo que se hace en la comunidad tiene que reflejarse también en todas las acciones y las decisiones locales. Esa actividad de la comunidad tiene que ir de la mano, acompañada por su propio servicio de salud. Y ahí venía lo que planteaban algunos colegas periodistas, ahí venía la humanización de la salud, que es comprender cómo se desarrolla el proceso salud-enfermedad y hacer ese acompañamiento para que las condiciones sean favorables. Es participar activamente, es participar en la planificación, en la toma de decisiones y también en la evaluación y seguimiento. Si ese proceso se da desde el nivel local y se va realizando en los diferentes niveles, es la forma de construir políticas democráticamente construidas, ¿no? O sea, con la participación de todos. Muchas veces hablamos de participación, pero pensamos solo en un sentido de necesidad momentánea. En cambio, la participación debería ser en todo el proceso permanente de evaluación y de acompañamiento. Creo que es rescatar lo que es la atención primaria de la salud, vinculada a lo que son las acciones intersectoriales y multisectoriales en la comunidad. Es decir, no solo es el médico, no solo es la enfermera, no solo es el bioquímico, es la población en conjunto y son otros sectores, será el sector del medio ambiente, el sector de la agricultura, el sector productivo, que en conjunto hacen a los cambios que se necesitan. El otro tema de cómo el periodista puede contribuir, pues su rol es importantísimo. El periodismo genera opinión pública y esa opinión pública puede orientarse adecuadamente y de aquí hacia adelante hay que ver precisamente cómo se estructura esta política de salud, cómo se buscan dar respuestas a los grandes problemas que se han planteado y habrá que ir interpelando cada uno de los procesos, interpelando en el sentido positivo, ¿no? Interpelando en el sentido de tener un conocimiento de cómo se está actuando y también unir otros sectores en la propuesta, de tal manera que se puedan comparar y asumir algunas determinaciones en los diferentes niveles de decisión. No es fácil, no estamos muy acostumbrados a ese trabajo de construcción democrática de políticas de salud, pero creo que el periodismo puede incidir favorablemente en ese aspecto. Muchísimas gracias. Está sin audio, Lili. Perdón, para cerrar la sesión, Luz, por favor. Muchas gracias, doctora. Ya. Bueno, Lourdes, en primer lugar, muchísimas gracias. Tu exposición realmente ha cumplido plenamente los objetivos que teníamos para esta sesión. Te agradecemos que también nos dejas una base de información importante para la labor de los periodistas que están participando y también te comprometemos para que en unos meses podamos hacer un seguimiento también de cómo ves el avance de las políticas públicas en la nueva gestión de gobierno a la luz de los desafíos que tiene el sistema, ¿ya? Aprovecho de informar también a los compañeros presentes que institucionalmente, dentro de la línea que tenemos como Bolivia Debate, a lo largo del año 2001 vamos a organizar también una serie de paneles de seguimiento de las políticas y las estrategias, ¿no?, de la nueva gestión de gobierno a la luz de los desafíos, como decíamos. Por lo tanto, es importante que se mantengan atentos, alertas, que vamos a convocar a una nueva sesión de actualización, esta vez ya en la perspectiva de seguimiento.
Bueno, sin más, un agradecimiento muy grande a todos los participantes, como ya señalé a Lourdes, y al equipo que hace posible que podamos continuar el curso con regularidad, Lili Zurita, Quique, Fabiola. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado. Chao. Un gusto.